Ahora, la diferencia entre la fe y la esperanza, porque no sé si a usted le ha pasado, pero uno dice, pero esperanza es bien similar a la fe. ¿Cuál es la diferencia? Le explico. Fe es la palabra pistis en griego, que significa persuasión y convicción. Esperanza es la palabra elpis, que significa anticipación y expectación. Hay una diferencia. Volvamos al ejemplo de la mujer embarazada. Yo sé que mi esposa está grabando. Ella sabe, está persuadida y convencida que carga una criatura en su vientre. Lo siente, lo vio en el sonograma. Hoy día tenemos esa bendición. Ve su barriga cómo crece, cómo se ensancha, su cuerpo cambia, su apetito cambia, no es el mismo. Ella tiene una fe de que tiene y carga una criatura, tiene pistis, pero también tiene el elpis, que es la anticipación y la expectación que esa criatura que ella carga por dentro eventualmente va a nacer. De manera que la fe es esencial para estar convencido de lo que ya hemos recibido en Cristo, pero la esperanza es necesaria para manifestar lo que ya hemos recibido. Nuestro pastor por muchos años lo ha dicho en este lugar y lo repito: todo está hecho, pero no todo se ha manifestado, porque está hecho por la fe, pero no se ha manifestado. Para que se manifieste necesitamos esperanza, la expectativa de lo que ya está hecho. Venga manifestación, venga el mundo visible. ¿Dónde está hecho, pastor? En el mundo invisible. Todo está hecho en Dios, todo está hecho. Él hizo el fin desde el principio. ¿Dónde no se ha manifestado? En el mundo visible. Por la fe ya está hecho, pero la esperanza lo traerá manifestación. Abraham creyó, dice la Biblia en Romanos 4:18, esperanza contra esperanza. Él creyó la expectativa de una palabra en su espíritu, con la expectativa de lo que las circunstancias le estaban diciendo. Su cuerpo, dice la Biblia, que estaba como muerto. La matriz de Sara estaba muerta, pero había una palabra, había una expectativa, aunque su entorno, aunque sus circunstancias le gritaban todo lo contrario. Abraham fue el padre de la fe, que fue encerrado en la prisión de la esperanza por una palabra de Dios que la mente natural no tenía sentido. Porque Dios siempre nos da una palabra cuando no tiene sentido para nuestra mente natural. Dios es experto soltando una palabra cuando todas las circunstancias dicen todo lo contrario. Hay personas que ponen su esperanza en las cosas naturales, en el gobierno de los hombres, en su cuenta de banco, en su negocio. Pero hay otros que ponen su esperanza en las cosas de arriba, en el reino de Dios, en la provisión de Dios y en las cosas que tienen que ver con el propósito eterno del Padre. Esperanza, ya conmigo, esperanza. Esperanza. Ahora, cuando leemos el libro del profeta Zacarías, se dice que es el libro más mesiánico del Antiguo Testamento. Él profetiza aproximadamente 500 años antes de la manifestación del Mesías. Y dice que el Mesías vendría como siervo, como sacerdote y rey, como el buen pastor. Habla de la traición de Judas. Obviamente no menciona el nombre de Judas, pero habla de que habría una traición. Habla proféticamente de la crucifixión del Señor, de los sufrimientos del Mesías, y también habla de su segunda venida. Es el libro más citado por los narradores de los evangelios. Y fue escrito para exhortar a los contemporáneos de Zacarías a terminar la construcción del templo en Jerusalén. Siempre que un pueblo se levanta a construir, a reconstruir, a levantar algo que va a afectar generaciones de manera positiva, las tinieblas no se quedarán con brazos cruzados. Habrá siempre oposición. Siempre que usted está pensando en generaciones, en dejar un legado, habrá oposición. Y el pueblo judío que había retornado del exilio a Jerusalén empezaron la construcción del templo, y en medio del proceso de la oposición se detuvieron por 12 años, hasta que Dios levanta al profeta Zacarías y Ageo, que eran contemporáneos, para una palabra para que terminaran lo que habían comenzado. En Zacarías 9:12 comienza el verso diciendo: regresen, volveos. Es de esa manera que comienza tanto Juan el Bautista con su mensaje. Es el mensaje que Jesús comenzó a predicar en su ministerio público, y Pedro en su primer mensaje allá en Pentecostés, Hechos capítulo 2, predicó arrepentimiento. El primer mensaje del evangelio no ha cambiado, es arrepentimiento. Es interesante porque el profeta Zacarías comienza su libro llamando al pueblo a arrepentimiento. Arrepentimiento no es una palabra mala.
Arrepentimiento es una palabra de bendición, de favor. Arrepentimiento significa que Dios no ha terminado contigo. Cuando Dios te llama con arrepentimiento, hay que cosas que Él ha preparado para ti, para mí, que todavía no hemos visto con nuestros ojos físicos. Cuando Dios te llama arrepentimiento, no es para condenarte, no es para señalarte, es porque te está diciendo: quiero que torne, quiero que des un giro, quiero que retrocedas y cambie de dirección, porque he preparado algo para ti, he preparado algo para tu casa que tú todavía no has visto, no has experimentado. Por eso que el reino de Dios comienza con arrepentimiento. Arrepentimiento. Hace muchos años atrás, te estoy hablando de unos 15, 16 años atrás, el pastor sacó una serie acerca de este tema, que significa metanoia en griego. Es un cambio de pensamiento, es un reconsiderar, es un giro o recapacitar, es una renuncia o es un cambio de actitud. Arrepentimiento es más que lágrimas o remordimiento, es más que ritos o prácticas religiosas. Arrepentimiento es el punto de partida de una vida extraordinaria en las manos de Dios. Arrepentimiento. La Biblia habla que un día, una ocasión, una parábola, la parábola del padre amoroso. En Lucas capítulo 15, uno de los hijos, el hijo menor, le pidió la herencia al padre. El padre se la dio. Dice la Biblia que el hijo malgastó todo, porque vivió perdidamente. Y cuando lo perdió todo, le dio hambre. Y cuando le dio hambre, allí empezó a cuidar unos cerdos. Dice la Biblia que anhelaba la comida, las algarrobas de los cerdos. Pero en ese momento él recapacitó. En ese momento él pensó. En ese momento hubo un cambio de mente, un arrepentimiento en su corazón. Y no se quedó pensando en lo que podía suceder o lo que le había sucedido, sino que dijo: ¿tú sabes qué? Tengo la oportunidad de arrepentirme. Y dice la Biblia que se viró y regresó a la casa de su padre. Varios principios rápidos de eso. Número 1, el arrepentimiento de un hijo siempre será la alegría de un padre. El arrepentimiento de un hijo siempre será la alegría de un padre, porque un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Por eso que constantemente usted instruye a sus hijos, aconseja a sus hijos, y cuando sus hijos toman malas decisiones, porque de alguna manera sus padres han pasado por lo que ya tú estás pasando, vas a pasar. Y ellos muchas veces te van a dar un consejo positivo, bueno, a tu favor. De hecho, los padres tienen un discernimiento profético, que te pueden decir: este muchacho te conviene y esta muchacha no te conviene. No, pero es que a mí me gusta este. Y después está cogiendo cantazos en la vida. Y tu padre no te va a decir: te lo dije porque te ama, pero por dentro está diciendo: me hubieses escuchado y no estuvieses pasando por todo este proceso que ahora tienes que pasar, porque todo lo que el hombre sembrare, eso tienes que cosechar. Tienes que trabajar con la cosecha de lo que sembraste. Y un padre siempre se regocija con el arrepentimiento de un hijo. Número 2, un cambio de vida siempre será el resultado de un cambio de pensamiento. Si usted se arrepiente, es el punto de partida para una vida extraordinaria. Si no cambia tu pensamiento, no cambia tu vida, aunque vengas a la iglesia los 7 días de la semana. El arrepentimiento es difícil porque tiene que ver con un cambio de pensamiento, y el cambio de pensamiento no sucede de la noche a la mañana, es un proceso paulatino, pero tienes que tomar responsabilidad en renovar tu forma de pensar. Usted no puede pensar como puertorriqueño, no puede pensar como dominicano, no puede pensar como cubano, ni centroamericano, ni sudamericano. Usted tiene que pensar como dice la palabra del Señor. La Biblia dice que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son vuestros caminos. Tenemos que alinear nuestros pensamientos a la palabra. Y si no invierte tiempo en la palabra, si no escucha palabra, si no te rodeas de gente de palabra, amado, va a ser bien difícil ver cambios en tu vida, porque los cambios comienzan en tus pensamientos. Es un cambio de mente. Escuche bien: sin arrepentimiento en la tierra no hay fiesta en el cielo. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador torna su mirada hacia Dios. La Biblia dice que José y María iban por costumbre a celebrar la Pascua. Con Jesús por 12 años estuvieron haciendo lo mismo. En la fiesta de la Pascua subían, celebraban y bajaban. Pero cuando tenía 12 años, a Jesús, que ya a los 12 años para los judíos comenzaba a estudiar la Torá, Jesús se quedó. Y los padres, en su costumbre, pensando que como sucedió hace 11 años corridos, iba a suceder en el año número 12,
Siguieron caminando y se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y pensaron que estaban entre la multitud. Y siguieron caminando y empezaron a preguntar entre los parientes, las amistades, y Jesús no aparecía. Y tuvieron que arrepentirse. Tuvieron que tornar para atrás y regresar. Y Jesús estaba en el templo. Y ahí ellos fueron sorprendidos, maravillados, porque hacía preguntas y las respuestas de Jesús con 12 años maravillaban a los doctores de la ley. Y los padres le decían: hijo, te hemos buscado con dolor, hemos llorado amargamente, estábamos tristes. Y la respuesta de Jesús: me es necesario que los padres, los negocios de mi padre yo esté. Sin embargo, dice la Biblia que él se tornó hacia ellos y los siguió y regresó con ellos. Y se sometió a ellos. Principio número 1: para recuperar tu primer amor, un genuino arrepentimiento es necesario. Porque a veces nos enfocamos en la rutina, en lo mismo, y perdemos lo más importante. Lo más importante es Cristo. Lo más importante es Jesús. Por eso, familia, que la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús. No en el ministerio, no en las cosas que yo hago, no en la predicación, no en las reuniones. No, eso no es importante, eso es secundario. Lo más importante es tu enfoque en Jesús, tu mirada en Jesús, tus ojos puestos en Él, el que te salvó, el que entregó su vida por ti, el que lo dio todo por ti, el que te llamó, el que te escogió, el que te separó, el que te amó aún en tu peor condición, se llama Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Si tú pones mis ojos en mí, en los pastores, en los ministros de la casa, amado, usted se va a defraudar, porque somos humanos y cometemos errores, pero yo le garantizo que si usted pone sus ojos en Jesús, usted nunca va a perder la pasión, usted nunca va a perder la entrega, usted nunca va a perder el deseo de honrar su nombre sobre todas las cosas. Ponga sus ojos en Jesús. Una mirada me cambió. Una mirada de Jesús. Gloria a Dios, santo. Gloria. Gloria a mi Dios. Qué triste que gente empieza a poner su mirada a los hombres y no entiende que se va a defraudar. Si usted cree en la Biblia, aplique la Biblia, ponga su mirada en Jesús. Y si la vas a poner en mí, póngala en Cristo que está en mí. Porque si la pones en Hershey, se va a defraudar, se va a ofender. Si a Cristo, a Jesús conociste según la carne, ya no lo conozca más así. Empieza y honra al Cristo que está en tu hermano. Honra el depósito que está en tu hermano. Honra la unción que está en tu hermano. No ponga su mirada o tu mirada en la debilidad de tu hermano, porque usted también tiene muchas debilidades. Y si ponemos nuestra mirada en nuestras debilidades, el uno del otro, no vamos a avanzar en el propósito eterno de Dios en la tierra. De hecho, va a estar brincando de congregación en congregación buscando la iglesia perfecta y no la va a encontrar. Porque donde quiera que hay iglesia hay gente, donde hay gente hay imperfección, gente que está siendo perfeccionada. Ponga su mirada en Jesús. Un arrepentimiento es la antesala para ver y oír cosas nuevas. Por 12 años los padres José y María estaban con Jesús, pero no habían escuchado hasta que lo encontraron en el templo. Empezaron a escuchar y dijeron: wow. Y dice la Biblia que María guardaba todas esas cosas, las atesoraba en su corazón. Porque si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de dirección, no podemos ver y escuchar las cosas nuevas que Dios ha preparado para nosotros. El arrepentimiento en el reino no tiene que ver con volver a tu pasado. Escuche bien. Tiene que ver con regresar a la fuente. No estoy hablando de regresar y arrepentirme para volver con aquella muchacha de high school. No estoy hablando de eso. Seamos espirituales, por favor. Estoy hablando de regresar a la fuente Dios. Hay gente que ha dejado a Dios y se congrega y sirve, pero ha perdido su enfoque, ha perdido su mirada, ha perdido su dirección. Y si lo único que tú puedes agarrar de lo que estoy soltando en esta mañana es que ponga tu mirada en Jesús, amén, gloria a Dios por eso, porque es lo más importante en esta tierra, que nos mantengamos enfocados en Él, dice la palabra Jesus. Si has perdido tu pasión por el Señor, hoy es día de recuperar esa pasión por Dios. Si no te has dado cuenta, ya, amado, esta vida es una ilusión.
En esta vida todo pasa. Todo lo que tú tienes hoy, mañana lo puedes perder. Todo es temporero. Lo único que permanece es Dios. Lo único que permanece es su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y Él los invita a regresar a la fortaleza. Es el lugar de total dependencia de Dios. Por eso dice la Biblia: diga el débil fuerte soy. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La iglesia tiene que aprender a fortalecerse en Dios. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios, amado? Dependiendo totalmente de Él. Regresemos a la fortaleza. Vamos a arrepentirnos, cambiar de dirección y regresar a lo más importante. Dios es el secreto de una vida bendecida. Es el secreto de una vida en manifestación de gloria en gloria y de poder en poder. En Dios, puesto los ojos en Dios. Prisioneros de esperanza. Un prisionero de la esperanza no es dominado por su pasado, no es dominado por sus circunstancias, no es dominado por los procesos que no se pueden explicar con una mente humana. Un prisionero de la esperanza no es dominado por la opinión de otros, no es dominado por lo que dice tu cuenta de banco, no es dominado por un diagnóstico del médico, no es dominado por leves tribulaciones. No, amado. Un prisionero de esperanza no es dominado por sucesos inesperados. Un prisionero de la esperanza desde su presente es dominado por una palabra de Dios. Cuando Dios dijo: pasemos al otro lado, esa palabra me aprisiona en esperanza y yo no me rindo. Yo no me detengo hasta que cruce al otro lado. Un prisionero de esperanza magnifica a Dios en medio de sus conflictos internos y externos. Romanos 15:11 digo: y otra vez, alaben al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Pablo citando una cita del Antiguo Testamento, Salmo 117. Pablo está diciendo, repito esto: magnifiquen al Señor. ¿Qué es magnificar al Señor? Una lupa. Cuando usted toma una lupa, al objeto que usted le ponga la lupa se magnifica, se hace más grande. Le pregunto: ¿Dios se puede hacer más grande? Le pregunto: ¿Dios se podrá hacer más grande de lo que es? No. Por eso es que tiene que alabar, porque cuando tú alabas y adoras a Dios, tu enfoque y tu mirada se torna a Él. Y ya no estás mirando las circunstancias o lo que te rodea. Y cuando tú magnificas al Señor, aquello que tú pensabas que era grande se ve pequeño, porque cuando tú magnificas al Señor, puedes ver lo grande que es Dios y puedes ver lo pequeño que es tu problema, lo pequeño que es tu dificultad, lo pequeño que es tu proceso, lo pequeño que es lo que te pasó. Nada se compara con la grandeza del Señor. Por eso Pablo dice: magnifiquen al Señor, engrandezca su nombre. ¿Cómo lo engrandecemos? Con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra exaltación, con nuestro cántico, con nuestra fe, con nuestra actitud hacia las cosas de arriba. Magnifiquemos al Señor, iglesia, centro de la familia. Cada vez que nos reunamos en este lugar o en la escuela próximamente, aprendamos a magnificar al Señor. No vengas aquí, es verdad que estamos pasando diferentes problemas, diferentes circunstancias, pero magnificamos al Señor. Y mientras magnificamos al Señor, lo que parecía que era grande se ve pequeño, porque Dios está en su trono y en su trono Él domina, Él reina y nada está por encima de Dios.